y tuve que hacerme como mi propia promesa, ¿no? Como aquella la película del viento se llevó, ¿no? Juro que no volverá a pasar nunca más hambre, ¿no? Pues yo en ese momento me vi tocando fondo, no era normal, no era yo, estaba en un bucle negativo. Jordi Pensa aquí otra vez a la carga, hoy con Oriol Brutau. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, muy contento de estar aquí contigo. Y yo también. Me hizo mucha ilusión de ir, ostras, estaría genial decírselo a Oriol que venga, porque hacía muchos años que no nos veíamos en persona. Ya lo creo. Y mi recuerdo en persona de ti era muy, muy bueno, y no falla. Es una persona que desprende energía. Es agradable saber esto después de tantos años. No, yo creo que en este sentido no has cambiado. Todos nos hemos hecho mayores, un poco quizá más blanco el pelo, yo menos, yo directamente a nada. Pero leyendo tu libro, de hecho, que ahora comentaremos, el método CREA, de hecho yo tengo este en catalán y en castellano está en rojo, me he dado cuenta de esto, que no soy el único que lo piensa. De hecho, en el epílogo, en el final, dicen esto, es una persona, Oriol, que desprende energía. Exacto. Y de hecho, ahora te dejo hablar, que yo hablo demasiado, yo creo, al principio. Pero tengo un buen recuerdo porque yo era una época que estaba acabando los estudios, nos conocimos a través del Rotary, yo estaba en Rotarac, y te vine a tirar el currículum a tu agencia, además. ¿Te acuerdas de esto o no? Me acuerdo. Te vine a tirar el currículum y de hecho ni te pregunté por ti, dejé en la agencia y me fui y me llamaste, Jordi, pero si vienes a tirar el currículum, avisa, hombre, avisa y nos vemos y tal. Y al final la vida no salió, yo me fui por otras partes y tal, pero luego lo siguiente que sé ya es LinkedIn, casi. Pues imagínate, no han pasado cosas. Para mí fue un impacto muy positivo volver a saber de ti, porque nos teníamos perdidos todo. Y yo te recordaba como ese muchacho estudiante de publicidad, que súper innovador, y en ese momento buscábamos como adivinar hacia dónde iban las innovaciones. No había salido el iPad. Y me acuerdo que tú fuiste el primero de tu facultad en dar el discurso de final de graduación con un iPad en lugar de con apuntes. Yo me acuerdo de esto. Y pues imagínate en qué momento estábamos, ¿no? En que no sabíamos, bueno, sí, la innovación la estudiábamos en SADE, la practicábamos en las empresas, pero hacia donde teníamos que innovar sonaba Silicon Valley. Te acabaste yendo a Silicon Valley, ¿no? Exacto. De hecho, el iPad tenía, diría, 2 semanas cuando hice ese discurso. Imagínate tú. O sea, literalmente dije a los profesores, les dije, voy a hacer el discurso leyendo de aquí, y no les sorprendió, también es verdad, pero fue como un impacto. De hecho, está por internet en algún sitio, que cuando saco el iPad hago como que me dejo el discurso en papel y hubo como una ovación, ya que en la universidad ya me conocían, ¿sabes? Un poco el friquismo. Pero, exacto, qué tiempos. Entonces, me fascinó cuando empecé a leer tu historia de estos años que no hemos estado tan en contacto y lo que has vivido. Y me pareció una historia súper potente, súper interesante, súper de una vivencia dura que me gustaría comentar un poco, y lo que has aprendido y cómo lo has superado. Y también hablas de una cosa que es más 40 y más 50, ¿no? A estas edades donde parece que te haces mayor y parece que la sociedad te tiene que valorar menos, cuando es el momento en el que tienes más valor acumulado, ¿no? Así es. Y yo estoy en proceso a menos de 2 años de 40, voy contando ya el número, y entonces digo, ostras, este tema también me gustaría hablarlo, ¿no? Pero si te parece, me gustaría empezar por el banco en Balmes, que te quería preguntar dónde está este banco para irlo a ver un día. Bueno, está en Balmes. Está en Balmes. El banco de sentarse, ¿eh? No se piensen que diga un banco. No atraque a un banco, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó en este banco en Balmes? Bueno, pues efectivamente, decías, durante estos años que no hemos estado en contacto han pasado muchas cosas, y es que es cierto, los años hay que vivirlos, y vivirlos con intensidad, y en el mundo de la empresa, del emprendimiento, pues también, ¿no? Y suceden cosas, pasan cosas, y estas cosas que pasan, pues a veces las podemos usar como un tormento, ¿no? Como algo que tenemos ahí siempre pendiente y que nos pesa, y otras veces las podemos usar como para aprender. Y yo siempre digo que
de los problemas o de los errores no se aprende si no eres capaz de mirarlos a la cara, a los ojos, ¿no? Y entenderlos, ¿no? De alguna forma. Y cuántas veces dejamos los problemas atrás y vamos llenando esa mochila de piedras que pesa, pero no sanamos nunca, ¿no? En este caso yo escribí el libro un poco para sanar también, ¿no? Está bien. Para sanar porque tenía la sensación de que mi historia era la historia de muchos, ¿no? Y nuestras historias, estas historias duras de cerrar la empresa o de acabar con todo un proyecto de vida, como sea un fracaso o no sea un fracaso, porque fracaso y éxito son conceptos relativos, ¿no? Pero que en ese sentido, pues después de 20 años de construir una agencia de publicidad, relativo éxito y tal, tenerlo que cerrar por causas ajenas, ¿no? a ti, sino por, pues a veces, pues mala gestión, etcétera, etcétera, o circunstancias que no sabes lidiar con ellas y tal. De golpe yo me encontré en ese banco de Balmes, ¿no? Pues viéndome a mí mismo tocando fondo, ¿no? Y tuve que hacerme como mi propia promesa, ¿no? Es como aquella en la película del viento se llevó, ¿no? Juro que no volverá a pasar nunca más hambre, ¿no? Pues yo en ese momento me vi tocando fondo, no era normal, no era yo, estaba en un bucle negativo y decidí que cómo era posible que yo, por un lado, ayudase a las empresas a crecer y a tener éxito mediante el marketing, la comunicación y la innovación, y yo estaba como estaba, ¿no? Entonces decidí hacer como una especie de plan de marketing para mí y empezar a, lo que hacemos en las empresas, identificar esos recursos que podíamos poner en valor y volver a crecer. De hecho, yo no me faltó ni un solo día de mi vida trabajo, ni clientes. De hecho, en ese banco estaba esperando para una reunión con un cliente, ¿no? Pero tocar fondo es... Que te animó, además, ¿no? Bueno... No era el cliente en el libro, no era el que te dice, no te preocupes. Ya me lo pagarás, ya me lo pagarás. Exacto, esto era otra historia. Tú estás mezclando, hay un post que puse el otro día. Es verdad. Sí. Que en LinkedIn estás muy activo, además. Bueno, porque en LinkedIn... Claro, me estás mezclando cosas, ¿eh? Sí, perdona. De hecho, sí, en LinkedIn estoy experimentando algo que yo no sabía que sucedería hasta la publicación del libro. Y es que, como te decía, uno publica este libro como para sanar, ¿eh? Y a partir de un San Jordi, de un 23 de abril, que sale el libro y la gente lo empieza a leer, empiezas a recibir feedback. Con lo cual pasa que te das cuenta de aquella sospecha que tenías de que, ¿y si yo cuento mi historia de una forma estratégica, de una forma ordenada? Incluso... Debes tener en cuenta que yo la escribo 7 años después. Con lo cual no es lo mismo escribir, verte en el momento que tienes que gestionar tu crisis, ¿no? Claro. O 7 años después, cuando todo se ha rehecho, incluso ha ido mejor, todo está en su sitio, miras a los problemas o en este caso a los prejuicios, porque yo tenía como la sensación de ser un perdedor, ¿no? Lo miro de frente, me veo con capacidad y empoderamiento como para entender esa situación y empezar a escribirla por el orden que sucedió y te das cuenta de que hay una metodología y que hay un proceso, que igual que lo hay en marketing e innovación, y tú lo sabes, porque innovar no es solamente ser creativo, necesitas un proceso, o el marketing no es solamente ser buen vendedor, necesitas una estructura. Pues con la creación de oportunidades o con el salir de la crisis, con la evolución personal / profesional, también hay un proceso, ¿no? Entonces, 7 años después de mi crisis, cuando yo me pongo a escribir el libro, me doy cuenta de que estoy escribiendo un proceso. Este método crea de las oportunidades al cual yo, bueno, pues el libro se llama así, pero al cual yo he convertido en un método por el feedback de la gente, ¿no? Entonces pasa que en LinkedIn empiezo... Ahora hará un año que empiezo a escribir habitualmente en LinkedIn, recibiendo mucho feedback. Y cuando recibes feedback, de una de las cosas que te das cuenta es de lo importante que es la labor de ayudar a los demás. Tú sabes que yo, hablabas antes de Rotary, yo llevo desde los 24 años en Rotary y en Rotaract, y siempre tengo esa vocación de ayudar a los demás, pero siempre me ha guiado esta vocación. Pero con el feedback se incrementa, porque te sientes mucho más útil. Ves cómo impactas. Entonces, por eso
esta confusión, en el sentido de que escribo sobre mi historia, intento ser honesto, intento teorizar poco y compartir mucho, e intento, pues, de alguna forma mezclar estos nuevos inputs que recibo con la historia que yo escribo en el método CREA. Y el libro lo escribes, por lo que dices, pensando en una persona que se encuentra en una situación parecida a la que tú viviste, porque la mayoría de la gente, yo creo, esto me gustaría saber si hay alguna estadística, pero creo que no me equivoco si digo que la mayoría de la gente que se encuentra en una situación parecida se derrumba y probablemente mucha gente no sale de ese derrumbe o le cuesta 20 años si es que se sale, ¿no? En cambio, tú dices, en un momento dado estás en esta situación en el pozo, digamos, inundado incluso, me imagino, de cargas de emociones negativas, exacto, ¿sí? Y sales. Para mí la cuestión es cómo sales, y entiendo que este libro ayuda un poco a esta situación. Y cómo lo encuentra, porque es que normalmente, perdona la reflexión que me estoy yendo un poco, pero cuando piensas en un libro, piensas, ostras, este libro es para esto, este libro tal. Este libro, si alguien lo tiene que recordar, es para ayudar a la gente que está en un momento de cambio y en un momento de preocupación personal o de falta de superación. ¿Lo describirías así? Sí, pero no necesariamente. Vale. Es decir, este libro sirve para... Déjame un poco hablarte desde el feedback que he tenido de este libro. No desde la misión o desde mi visión de utilidad, sino desde el feedback, ¿no? Este libro... yo he aprendido que es una ayuda. Es decir, para mí fue un proceso de sanación, de poder compartir con los demás cuál fue ese proceso que yo viví, de tocar fondo y luego crecer, y de alguna forma ser compartido. Y lo escribí casi pensando más en que era un proceso profesional. De hecho, fíjate tú, el libro empieza cuestionando el famoso DAFO, el método, la matriz DAFO, el FODA o SWOT, que le llaman en inglés, ¿no? Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Y fíjate tú que oportunidades está dentro de la matriz en factores internos. Cuando yo descubro que incluso en los procesos de innovación, ¿vale? Perdón, está en factores externos. Y es cuando yo descubro que las oportunidades en procesos de innovación y también de crecimiento, las oportunidades las creamos desde dentro. ¿Por qué considerar oportunidades como un factor externo ajeno a nosotros, que no podemos trabajar ni dominar, como mucho intentar controlarlas porque vienen de fuera? Y en cambio, ¿cómo cambia el paradigma de oportunidades cuando las creas tú, ¿no? Entonces, yo empecé casi cuestionando estos procesos propios de nuestra profesión. La innovación, la tecnología, el marketing. Y me doy cuenta que van cabalgando con el desarrollo personal, ¿no? Entonces tú me preguntabas ¿para qué puede ser útil este libro? Este libro yo pretendo o recibo las opiniones y la gente que me da feedback. Primero, es un proceso de inspiración. Es decir, la gente posiblemente reconoce muchos de los conceptos que hay dentro, pero están ordenados de una forma que facilitan la comprensión. ¿Sabes aquello de, visto así, entendido así, en un esquema? Es interesante. Aparte, que en el libro aparecen hasta 15 empresarios, líderes, empresarias y emprendedores que de alguna forma comparten su visión de creación de oportunidades con el lector. Ya no es yo, en mi opinión y mi experiencia, sino es cómo esta experiencia está compartida y comprometida o construida sobre las experiencias de los demás. Es diversa, es inspiradora. La segunda es que, déjamelo decir así, acompaña. Este libro conecta con personas que han vivido una vida de plenitud, y significa de plenitud profesional y personal, y significa con sus más y con sus menos. Entonces, cuando uno vive fracasos o vive decepciones o vive incluso éxitos, que luego pueden resultar no serlo porque sabes que es la ley del contrario Entonces, que no se sabe lo que no se sabe lo que es, uno se siente solo. Y además,
estamos en una cultura, en nuestra cultura mediterránea y tal, en el que tenemos un estigma sobre el fracaso. Al fracaso no se le puede reconocer, al fracasado hay que esconderlo, ¿no? Entonces, cuando la gente ha leído este libro, se siente acompañada, se siente que alguien más ha pasado por ahí, no está solo y que además no es una circunstancia como para estar acomplejado, sino es una circunstancia de la que aprender, ¿no? Y finalmente la tercera apunta más un poco hacia donde tú preguntabas, ¿no? Que es quizá ayuda a este libro a crecer. Mira, la anécdota que te contaré es que en el libro está editado por una editorial de libros de empresa, se llama Libros de Cabecera, solo editan libros de empresa. Cuando yo les presenté este libro, porque creía que era un libro para profesionales, ellos dijeron, es un libro muy interesante, abriremos la colección de desarrollo personal. Yo les dije, no, es desarrollo profesional. Y me dijeron, no, es desarrollo personal. Entonces yo siempre digo que el libro es un libro que ayuda al desarrollo profesional, pero que inevitablemente va ligado al desarrollo personal. Y viceversa, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos la presentación en la Casa del Libro, yo, inocente de mí, fui, ¿sabes? Hasta el libro en Paseo de Gracia es muy grande, y yo fui a la zona de desarrollo personal a buscar el libro. Perdón, mire, yo es que ahora vengo a presentar el libro, soy el autor, y me gustaría ver dónde lo tenéis. Y la chica de la tienda me dijo, el método CREA está en libros de empresa. Dije, bien. Bien, o sea, que al final compramos... se sigue de alguna forma, sigue navegando, ¿no? De orilla a orilla, de lo personal a lo profesional, ¿no? Y a mí personalmente me gusta. Quizá el tiempo lo va a clasificar o no, ya veremos, ¿no? Bueno, es que yo soy de los que piensan que a día de hoy estamos en un momento de la historia que puedes encontrar un trabajo que te tiene que llenar como para hacerte feliz. Porque al final nos pasamos horas, probablemente las cosas que hacemos más en nuestra vida es trabajar a día de hoy. Yo creo que esto va a cambiar con la automatización, robótica, etcétera, va a cambiar mucho. Pero cada vez más tenemos que entender quién somos para encontrar cosas que nos llenen haciendo ese trabajo. Nosotros tenemos que vivir, pagar alquileres, etcétera. Entonces, quizá tu libro está en una categoría, quizá en realidad está en una categoría que quizá no está suficientemente definida, que es este desarrollo profesional personal, que lo que hace es cómo piensas en tu vida para encontrar eso que te hace más feliz y hacerlo mejor y ser más feliz. Al final, si tú eres muy feliz en casa y en el trabajo o lo que sea que te desarrollas eres estás infeliz, pues vamos mal, es muy difícil. Bueno, yo te diría, uno tiene que vivir su vida de forma sostenible. Es decir, si es trabajando como uno hace su vida, feliz, sostenible, pues habrá que pensar en trabajar, ¿no? Tú, que comentabas ahora sobre la intensidad que estoy dándole a esta red social, a LinkedIn, con mis comentarios, mis posts, me doy cuenta de que hay muchísima gente, yo creía que era a partir de los 50, pero me lo van rebajando, y es a partir de los 40, como tú apuntabas, muchísima gente que no tiene acceso al mundo laboral, por cuestiones de edad, por cuestiones de una mal entendida competitividad profesional. Y entonces, claro, uno, ¿cómo puede ser feliz si no hace sostenible su vida feliz? Cuando uno tiene problemas de mantener a sus hijos, incluso a sus padres o cónyuges, de poder tener una vida, digamos, plena en cuanto a salud, asistencia sanitaria, asistencia docente, a escuelas, acceso a escuelas, etcétera, etcétera, ¿cómo va a ser feliz, no? De alguna forma. Hombre, sí, podemos estar feliz siendo, pues no sé, viviendo en el monte solo, sí, podemos vivir felices, sin duda, pero si queremos formar parte de esta comunidad que nos hemos dado entre todos, de esta, digamos, de esta sociedad, de alguna forma tenemos que sostener esta vida feliz, ¿no? Entonces, aquí es donde no se desliga lo profesional de lo personal. Porque uno puede estar bien consigo mismo, pero si no lo puede
Si no puede levantarse cada día pensando, bueno, voy a ser productivo, tengo un propósito para incrementar mi vida, la de los que me rodean, hacer lo mejor posible para ellos, pues entonces esto es un sesgo, crea una infelicidad, déjame decir así, ¿no? Una frustración. Yo me estoy dando cuenta que estamos ante un cambio importante. Tú decías cómo vamos a trabajar o de qué vamos a vivir en el futuro, fruto de la irrupción de la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, etcétera. Claro, es un ciclo nuevo. Y lo tenemos que tomar como una ocasión de crecimiento y de humanizar nuestra sociedad de nuevo, ¿no? Veníamos de un paradigma de trabajo digamos, de una era hiperindustrializada, ¿no? Años 60 llega el consumismo, pero es que antes ya estábamos industrializando automóviles, ferrocarriles, barcos para transporte de ultramar, etcétera, etcétera. Pero antes, el acceso a la educación y el trabajo, antes de esto, era solo para unos pocos, ¿no? Y se tenía que vivir, se tenía que convivir, ¿no? De alguna forma estamos en un cambio de modelo y hace que efectivamente tengamos que replantear cómo va a ser nuestra vida personal y profesional en este juego dual, ¿no? Sí. Nos saltamos demasiados puntos, ¿eh? No sé, exacto. Tal como hablabas, digo, ostras, quería hablar. Exacto. No, está genial. Retomemos donde yo creo que hay de los varios temas que hay ahí, un tema que yo creo que me encantaría preguntarte, y por eso empezaba por el banco este de Balmes, ¿no? Se sentaba en el banco de Balmes y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Yo no he estado en esta situación, pero he tenido mis momentos de decir, porque he montado 2 empresas, las he cerrado, en ningún caso ha sido traumático, ni me he quedado con deudas, que me parece que fue tu caso, de usted incluso tengo algo que devolver o algo así. Entonces, puedo llegar a imaginarme, creo, esta sensación de estrés emocional, de presión social, y me parece brutal levantar la cabeza y seguir adelante y saber que puedes recuperarte y que emocionalmente eres capaz y que con el tiempo lo demuestras y pasan los años y dices, cuando he pasado encima escribo un libro y lo explico. Y yo creo que la sociedad aún es muy dura con este fracaso. Aún es muy dura y no te da, incluso en Estados Unidos, el cancel culture. El cancel culture es más por un tema cultural, justamente, pero yo creo que también con el tema del fracaso, esto tal, ¿no? Y luego, bueno, no, quizá lo está haciendo bien ahora tal, ¿no? Pero somos muy rápidos a decir, bueno, esto ha ido mal, ¿no? Y que yo creo que este es un típico tópico de decirlo de Silicon Valley, ¿no? Venga, y el Elon Musk, ¿no? Fuera tanta gente, ahora pongo una X, ahora no sé qué, y aquí yo, ¿pero qué haces con el tal? Y tío, venga, va, un cohete, da otro cohete, porque va a otro rollo. Quizá, aunque soy muy fan, quizá no estamos preparados para ese nivel, pero volviendo aquí, no sé tú, tengo curiosidad por saber cómo crees que podemos promover esta idea de que la gente no sea tan dura con este fracaso, o que la gente está más blindada a este juicio que te da la gente de pero esto la cagaste, esto que no sé, tengo curiosidad, te encontraste gente que quizá fue dura contigo de decir, ostras, Oriol, que la que has liado, no sé qué, en lugar de decir, hostia, primera, estábamos, si no me acuerdo mal, afectada también por una crisis, la comunicación. Yo estoy en publicidad, me acuerdo que la comunicación es lo primero que peta cuando van las cosas mal. Entonces, hay una explicación muy razonable, creo yo. Entonces, bueno, me he alargado la pregunta, pero ya ves por dónde voy. ¿Cómo viviste este fracaso de cara a la gente que te conoce, a la gente que no te conoce? ¿Y cómo puede servir esto a la gente? No está en un... O sea, tenemos un estigma sobre el fracaso, pero no está en un hecho externo que sea evidente, que la gente te vaya señalando por la calle, sino está dentro. Es decir, hemos aprendido, nos han enseñado o hemos crecido en un lugar donde solo hay sitio para el éxito, aunque no sea éxito, pero se nos vende como éxito. Y entonces esto genera
un complejo de inferioridad importante. Yo te tengo que decir que, así hablo de pronto, no recuerdo que nadie me dijera, tú has fracasado, no cuentas, no sirves para nada. Al contrario, todo el mundo con quien quise contar, a quien pedí de alguna forma, pues, oye, planteé esta situación, tengo que cambiar de modelo y necesito, pues, te propongo un modelo distinto de relación, todos me vinieron a aceptarlo, ¿no? Pero por dentro, cuece. Por dentro, tú sabes que no eres el tipo ese que todo el mundo ve en ti cuando te mira. Tú sabes que eres un tipo que yo proyecto éxito y en cambio pues estoy en horas bajas tú, ¿no? Y eso es terriblemente acomplejante, ¿no? Entonces el libro rompe una flecha a favor de, pues oye, no pasa nada. Si tú estás bajo de moral, bajo de sentimiento, bajo de autoestima, Entonces tienes que empezar a buscar cómo compartirlo, porque te das cuenta de que la gente tiende a ayudarte. Y empiezas a discernir entre aquellos que están contigo y los que no están contigo. Los que te miran y te ayudan y te echan la mano, y los que miran a otro lado porque no interesa en el momento en que estás. Y esto también tiene una lectura que la dejaremos para otro podcast, ¿no? Y esta es la primera etapa del método CREA. CREA es un acrónimo de 4 etapas. La primera fase es reconocer a ti mismo, o sea, concederte a ti mismo la autoridad, la capacidad de volver a empezar. O de volver o de crecer, o de concederte a ti mismo la autoridad sobre tu ser y sobre los que te rodean. Porque obviamente somos gente de comunidad, ¿no? Ya no solamente la familia, sino también las distintas comunidades y entornos en los que tenemos, ¿no? Amigos, trabajo, etc. Y yo creo que, aunque diría que también lo hablas luego, de creer en ti, ¿no? Lo que has comentado, la autoestima, porque para mí es que esto es uno de los puntos más importantes. Incluso yo, que me gusta mucho lo que hago y tal, me he dado cuenta de que cuando eres optimista contigo mismo, digamos, ya no con el mercado, con el mundo, contigo mismo, tiene un impacto en tu capacidad de hacer cosas, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, creer en ti es algo... fíjate, no hay ni una asignatura, no hay ni nada que en el proceso de formación cuando somos niños, que te den autoestima. O sea, tenemos matemáticas, geografía, literatura, no está la asignatura de autoestima, gestión de las emociones, gestión de los recursos soft, ¿no? Los soft skills que tenemos. No nos lo han enseñado, con lo cual lo descubres de adulto. Entonces, cuando eres adulto, tienes que descubrirte a ti mismo, mirarte y decir, ¿y yo me quiero? ¿Quién soy yo? Fíjate tú, yo me acuerdo del día, era joven, el día que fui solo al cine. Fue muy duro, fue muy difícil, porque el cine estaba establecido como para ir con la familia y los amigos a pasarlo bien y ver un rato la película. Pero no está establecido como para ir tú solo a ver una película, a reflexionar, a estar contigo mismo. Pues la vida es lo mismo. Nadie nos enseña a estar con nosotros mismos. Con lo cual, es de adulto que nos damos cuenta, cuando ya llevamos una carga psicológica importante, cuando nos damos cuenta de que tenemos que somos la persona más importante de nuestra vida. ¿Vale? Tú que acabas de tener un bebé, yo que tengo 3 ya no bebés, pero tú sabes que obviamente si te pregunto dirás, la persona más importante de mi vida es mi hija, pero en realidad mi mujer y la de tu mujer, pero en realidad la persona más importante de nuestra vida somos nosotros, porque con nosotros empieza todo, ¿no? Entonces, aprendernos a aceptar, ya no digo a querer, sino a aceptar, conociéndonos, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, sabiendo cuáles son nuestras habilidades, esas que podemos desarrollar. No hace mucho en un seminario que organicé sobre el liderazgo, preguntaba, ¿el líder nace o se hace? Claro, pensar que el líder nace es abandonarlo todo a una genética. El líder, como en todas otras cosas, se pueden hacer, se pueden aprender, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que conocernos nos lleva a empoderarnos, palabra también muy de moda, ¿no?
tomar el poder sobre nosotros mismos, concedernos esa autoridad que merecemos como seres humanos, ¿no? Sí. Sí, porque además hay otro tema ahí que yo creo que la gente lo nota cuando tú digamos, crees en ti mismo, sí. te das esta creencia, esta autoridad, sí. y puedes empezar a ser la versión, yo como digo últimamente, más auténtica de ti mismo, de conocerte a ti mismo, y la gente, aunque es verdad que decías al principio hay un estigma, reacciona positivamente con la gente que se comporta en cierta manera como, no es que no haya pasado nada, pero esta es mi verdad, esto es lo que he venido a hacer. Y yo, perdona, siempre recuerdo de ti, cuando nos conocimos, tú desprendías y desprendes, pero yo me acuerdo ya en ese momento de esta energía de autenticidad y de lo que yo hablo y de lo que yo sé y lo que me gusta y me apasiona. Y esto es muy importante, porque hay mucha gente que lo lleva dentro, ahí aparcado, y no lo dice. Y de pronto, o lo descubren o no lo descubren en tu vida, pero a veces lo descubren y dices, o hablan de un tema que les gusta mucho y de pronto, ¡pum! Y de pronto dices, ¡ostras, pero dónde estaba esta persona! Claro. De pronto ha salido. Claro. Y entonces, para mí, eso que dices de que no nos enseñan es tan crítico. Tan importante es conocerse y empoderarse y estar seguro de sí mismo y tener cierta autoridad sobre aquello que tú eres, porque eres único. Eres único. De todos los miles de millones de personas que hay en el mundo, tú eres único, cada uno de nosotros es único. Tan importante es eso como aceptarlo con humildad. Porque de la misma forma que eres único, no eres más que nadie. Entonces, la humildad es algo que tampoco está en la asignatura de la escuela. Y la humildad es algo que nos permite conectar, porque si compartimos ese conocimiento, esa experiencia única, es un poco como la idea de colmena, ¿no? O de hormiguero, que todos somos parte de algo, ¿no? Si compartimos y cada uno compartimos y celebramos el éxito de los demás y transmitimos con humildad, entonces es cuando empiezas a recibir. Recibes el potencial y la fortaleza de los demás que suma, ¿no? Fíjate que a mí a veces, hasta incluso ahora, es como que me está estallando la cabeza de decir, ¿cómo es posible que no vayamos cada día repitiendo esto como un mantra, ¿no? Un mantra. Es decir, yo creo que es importante empoderarse, pero también ser consciente de que somos parte de algo, ¿no? Que nos hace humildes y que nos permite compartir y dialogar. Nos hemos quedado en la C de... en muchos casos, muchas cosas, pero una era la C de conceder, no sé cómo lo tenía. De conceder. De conceder. Y luego ni reconocer. El acrónimo es este, ¿no? Exacto. Enrolar y actuar. Enrolar, que me suena como una palabra muy americana, ¿no? Pero es como... Es muy militar. Vale. Aquí, a ver, yo pensé, es que necesito una palabra que sea algo parecido a... Es decir, estamos en concedernos la autoridad de nuestra vida, ¿no? Luego, en reconocer algo que tú que vienes de innovación, confírmamelo. ¿Cuántas veces hemos fracasado en proyectos de innovación porque hemos ido a comprar recursos fuera y no los hemos sabido adaptar o digerir? ¿Y cuántas veces hemos tenido éxito reconociendo aquellos recursos que nosotros teníamos dentro de la compañía o dentro de... y los hemos activado, los hemos puesto en valor, ¿no? Reconocer nuestros recursos es fundamental, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que yo propongo es... Tú tienes autoridad y eres una persona importante en tu vida. Identifica esos recursos. ¿Qué recursos tienes para poder afrontar los retos que te vienen, pues, en tu vida futura, en tu futuro inmediato? Reconoce, pues en mi caso, pues yo tengo una buena capacidad de relacionarme con los demás, tengo esta capacidad de conectar, de comunicar con los demás, yo creo que consigo una buena creatividad y una buena capacidad de entender el espacio físico y de las cosas, con lo cual fueron mis recursos los que activé, que en ese momento estaban por los suelos. Pero tenemos recursos también, pues capacidad de comunicación, tenemos capacidad de empatía, capacidad de ayudar a los demás, tenemos habilidades, fuerza física, que podemos activar para nuestro beneficio y el beneficio de los que nos rodean, ¿no?
Y entonces cuando yo me imaginé todos estos recursos que estaban ahí como desaparecidos, como medio enterrados y tal, como un ejército al que reclutar. Y aquí la R de reclutar. Al que reclutar. Es decir, de acuerdo, sin pretender ser belicista, ¿no? Ya. Bueno, imaginemos, yo sabes cómo me imagino, ahora te reirás, es algo que no he contado nunca a nadie. Perfecto. Pero yo me acuerdo cuando éramos pequeñitos que jugábamos con los soldaditos o los que montábamos, armábamos ejército. Yo me acuerdo que los que eran mis favoritos los tenía como en una estantería y me los iba mirando porque era el guerrero más guay, el policía más bien equipado, ¿no? Pues yo me imagino estos recursos como nuestro ejército al que enrolar a nuestra vida. Claro. Ya no se trata de decir yo cuento con ello o yo soy así o soy... No. Ponlo en tu barco de guerra, ¿no? En tu buque. Y llévatelo a actuar, que es donde luego pasa la acción. ¿No? Es decir, recluta. Y yo era muy consciente de que era una palabra, un palabro, digamos, militar o americano, porque el americano y el militar Pero era un poco para forzar, provocar este concepto de reclutémoslo como ese ejército que tenemos nosotros pues para ir a nuestra batalla, ¿no? Total. No, total, me encanta la analogía en realidad, de los soldaditos, incluso de había este póster americano, de hecho, que decía que salía I want you, ¿no? Exacto, Churchill ¿sabes? Decía, te quiero para el ejército. Y yo creo que es una buena manera de verlo, es decir, que a veces tenemos que creer en nosotros mismos y tenemos que ser conscientes de lo que somos capaces de hacer y no sé cuál sería la palabra de decir visualizarlo, pero convencernos a nosotros mismos de esta habilidad, de estas diferentes habilidades, ¿no? Y luego nos queda, para cerrar ya todo el ciclo, nos queda la A, que para mí, bueno, no sé si es yo creo que es la más importante, pero sin las otras no. Correcto. Había uno que decía, no hay nada peor que un estúpido proactivo. Sí, ¿no? Así. Exacto. Pues, sí, sin duda, a ver, hay que pasar a la acción. Hay que actuar. Pero uno puede actuar locamente, ¿no? Actuar, mira, he dicho una palabra que me viene a una metáfora, ¿no? Actuar por amor, a lo loco, ¿no? O puedes actuar en la consciencia de saber que has hecho los preparativos previos, que te has capacitado o que has hecho los deberes para actuar en consciencia plena, ¿no? Actuar consciente de aquello que vas a construir. De hecho, sin este orden o sin esta secuencia, no habría método. Sería una bolsa, un saco de conceptos. El orden aquí... El orden es importante, ¿no? Claro. Entonces, para mí, y de hecho, como pongo la atención en esto, me doy cuenta de que los grandes métodos, tú que tienes aquí en la librería tantos libros de management y de marketing e innovación, veo algunos y digo, es que es un método de conceptos que conocemos, pero secuenciado de una forma útil realmente, relevante. ¿No? Y esto es la A de acción, ¿no? Es decir, al final es actuemos, pero actuemos habiendo hecho todo aquello que nos prepara para actuar, ¿no? Pero lo más importante para mí, que tiene esta A de actuar, y el libro acaba un poco así en esta reflexión, es cuando tú sabes o entiendes, incluso lo has puesto en práctica y has hecho tu propio método y has aprendido a actuar porque eres consciente de que puedes actuar, entonces puedes actuar para los demás. Porque aun a pesar de que yo defiendo que el método CREA nos iguala a todos como seres humanos, porque todos tenemos la misma capacidad blanda, las mismas capacidades de inteligencia, aunque hayamos nacido o vivido en entornos distintos, más o menos complejos, ¿no? Y que nos limitan las opciones, como seres humanos tenemos la capacidad de ser creativos en nuestro entorno, o de ser asertivos en nuestro entorno, pero al final hay algo que es en común, que es cuando nos capacitamos, podemos ayudar a los demás también a capacitarse, ¿no?
Cuando aprendemos a actuar, podemos ayudar a los demás a actuar. Antes hablabas de Rotary de nuevo, ¿eh? Sí, sí. Pero fíjate, es un círculo que cierra, que es un, ¿cómo se dice? Un círculo que se cierra a sí mismo, Sí, ¿no? sí, sí. Es decir, cuando sabes actuar, en Rotary actuamos, somos una entidad de acción y actuamos para la comunidad. Y muchas veces nos preguntan, a mí me preguntan, bueno, ¿y todo esto que haces, algún beneficio le sacarás? Yeah. Yo digo, claro, si yo mejoro mi comunidad, Claro. es que el beneficio es directo. Claro. Ya no es la gratitud que recibes por haber puesto de tu parte y haber ayudado, que también te llena y también Correcto. te completa como persona, ¿no? Sino es que si yo mejoro la comunidad, es que es donde vivo. Total. Salgo ganando directamente, ¿no? Con lo cual, de alguna forma aquí es donde a mí me gusta, digamos, que ruede, ¿no? Que cerrar este círculo, que ruede, que el engranaje. este engranaje, Correcto. que nos permita, pues, crear también oportunidades para los demás. Estoy intentando ahora saltar ya al tema que has sacado, acabar de tocar pero yo creo que has sacado el tema de Rotary, que yo estuve en Rotaract varios años, soy miembro fundador del Rotaract Vallès, y creo que pues, tú, como decías, eres la persona, de hecho, en España, de hecho, en los 3 distritos, que más lleva en Rotary debes ser, ¿no? Porque empezaste en Rotaract. Bueno, no debe haber. No. Sí. No, bueno, no. No, porque hay gente mucho mayor que yo. Claro, es verdad. Creo que empezaste antes. Eso seguro, que empezaste Bueno, antes. yo empecé muy joven. Muy joven, exacto. Yo entré en Rotary como Rotaract, como entraste tú, Exacto. a los 24 años. Rotary es una organización, porque posiblemente Exacto, mucha gente... porque la gente no lo sabe, la gente dice, ¿esto del Rotary qué es, Jordi? ¿En qué estás metido? Exacto, Bueno, yo no, exacto. ahora el Rotary. Exacto. Es complejo de explicar, pero es muy fácil también de entender. Exacto. Rotary es una organización mundial que pretende tener un impacto positivo en las comunidades. Está formada por 1,5 millones de miembros, miembros en Rotary, en activo, y tiene, pues, como no sé cuántos países, 150, está presente en 150 países, números redondos. Sí. Yo siempre lo digo, que la gente a veces, no lo conozco. Mira, cualquier día que entres en una ciudad, cualquier ciudad, Blanes, Vic, lo que sea, en la primera rotonda, busca el letrero y verás el día que hacen el encuentro. Exacto. Y puedes presentarte. Pero esto de que va, esto es secreto. A veces dicen, no, sois un club gastronómico porque siempre coméis. Eso es verdad. No. Pero la gente dice, esto es secreto. No hay nada menos secreto que meter un letrero en la entrada de cada pueblo y ciudad y decir, los rotarios de Blanes, de hecho, Blanes he estado en Barcelona, en plena diagonal. Exacto, se reúnen a los martes a las 7 en tal restaurante, ¿no? Y entonces te puedes, si te interesa, conocer rotarios y entender dónde puedes contribuir. Lo que te decía, ¿no? Que es una organización, digamos, mundial, de ámbito mundial, pero que actúa localmente a través de los clubes que están, como tú bien dices, establecidos en diversas ciudades, muchas ciudades o cada ciudad. Entonces, intentamos desde nuestra, digamos, capacidad, desde nuestra profesión, desde nuestra habilidad, intentar hacer proyectos que ayuden a la comunidad, ¿no? Y además, podíamos establecer 3 niveles de interacción en Rotary, ¿no? Pues yo, como te decía, entré a los 24 años. El fomento de la juventud, ¿no? El transmitir los valores rotarios, los valores de amistad, ayuda al tercero, al otro, a la comunidad, etcétera, se transmite a la juventud desde distintos programas. Uno de los programas es Rotaract, que está organizado y formado por jóvenes de 18 a 30 años, más o menos, que están en este periodo de formación ya tocando la profesional, ¿no? Tocando esta entrada al mundo profesional, al mundo ya del adulto, déjamelo decir así, ¿eh? Sí. Y de alguna forma, pues son proyectos que ayudan a crear una sociedad desde reciente edad, desde juvenil o de juventud, pues ya mucho más preparada y predispuesta a ayudar a los jóvenes. ¿No? Porque yo había estado también en la Jove Cambra, que es otra organización que está muy bien y que usábamos una noción que para mí aplica mucho al Rotaract, que era el ciudadano activo. Muy bien. Al final, yo me acuerdo, nos reuníamos los jueves, el Club Rotaract Vallès, primero
en la zona de Valladolid, en la universidad, en un hotel, nos dejaban, o quedábamos en una sala y tal. Y al final era, ¿por qué no hacemos esto? No sé, cuando tienes 20 y pico años, y estás cuando de fiesta o lo que sea. Y en realidad todos teníamos ganas de hacer algo. Quedábamos ahí, fíjate, y ahora vamos a hacer, vienen Navidades, vamos a hacer la recogida de juguetes en la Kuwait de Matadepera, vamos a hacer luego la donación de ordenadores a tal, no sé qué. Y cuando hacíamos una cena, pues nos pasábamos bien, que yo creo que también es la pregunta esta que hacías, ¿no? ¿Tú sacas algo de esto? Bueno, nos lo pasamos bien. Claro, también. Y luego hacemos una cena y nos la pasamos teta. Es que la amistad que creas con tu grupo de trabajo es clave y es el motor que te permite seguir, ¿no? Correcto. Fíjate, tú decías en la Jove Cambra, ciudadanos de acción. Citizens, ¿no? Era ciudadanos activos. En Rotary nos decimos a nosotros mismos que somos gente de acción. Fíjate, la A de actuar. Activo, acción, actuar. Total. Es importante que creemos una sociedad capaz de actuar para aquellos, ¿no? Hacia aquellos que necesitan ser atendidos y ayudados, ¿no? En Rotary creemos que hacemos acciones de alto impacto, de gran impacto. Y gran impacto no significa muy grande, ni el tamaño aquí no importa, sino que de alguna forma que sea capaz de influir positivamente y mejorar la vida de alguien en general, ¿no? Y así, pues fíjate, en común tenemos la Jove Cambra, que yo estuve también vale, no lo sabía. Fundando, pero no, en fin, pero sí, en Rotary tenemos este común denominador y esta misión a cumplir. Exacto, y luego ahí, cuando hablabas de acción y de impacto, está lo que decías, tamaño local, tamaño del distrito, tamaño nacional y luego tamaño internacional. Y hay proyectos, de hecho, el más famoso obviamente es la polio. Correcto, la erradicación de la polio en el mundo. He escuchado algo y es literalmente decidir erradicar una enfermedad que se dice rápido y que está ahora, si no me equivoco, a mínimos casi fíjate tú, ¿no? la dejamos en 2 casos conocidos. Hostia. Y ahora, de algún... ¿te acuerdas de se venía? ¿Cómo ha sido la evolución? No recuerdo los datos, pero la polio era un problema muy grave, muy serio, que afectaba a muchas personas, que además tenía un contagio, digamos, incontrolable, inesperado. Llegamos, las últimas contabilidades, digamos, se acabaron identificando 2 casos, pero hemos tenido un problema. Y es que necesitamos seguir trabajando porque todo este problema de los talibanes que no permiten la entrada a su país para vacunar a los enfermos ha hecho que crezca de nuevo los casos de polio en esas zonas y en el mundo, porque además la gente que entra, los voluntarios de Rotary, los técnicos que entran de otras organizaciones, se ven seriamente amenazados, está creciendo y ahí tenemos un grave problema y los rotarios estamos comprometidos en seguir trabajando hasta la erradicación, hasta el caso 0 de la propagación de la polio, ¿no? Y también estamos también muy ocupados con el saneamiento del agua, por ejemplo, a nivel global. También tenemos proyectos, y por supuesto, cada vez que aparece un desastre, ya sea natural, como el terremoto en Marruecos de estos días, ¿verdad? O tsunamis o así, Rotary tiene una capacidad brutal e inverosímil de coordinarse globalmente para recibir ayudas de forma global y, sobre todo, garantizar que esas ayudas van al sitio correcto. Van al sitio. Porque hay un club local que... Porque hay alguien como tú, con la misma conciencia, mismos valores, misma voluntad, que recibe y actúa con los recursos que vienen de fuera, ¿no? Con lo cual, yo diría que cada vez más es necesario, tú hablabas de la Jove Cambra, yo de Rotary, pero es necesario que nos podamos coordinar civilmente en entidades como las nuestras, como la nuestra, para poder tener un impacto y para poder construir un mundo que no pretenda que venga papá gobierno o papá poder
sino que seamos nosotros el poder, que nos empoderamos. Fíjate cómo hemos vuelto al origen del empoderamiento de la... No, exacto, al final, si los gobiernos solucionasen todos los problemas sería fantástico, pero no lo hacen. Y en realidad la tecnología y las comunicaciones cada vez permiten más que sea la sociedad que se autoorganice de forma natural, no de forma espontánea sin un precedente, pero en el caso de Rotary, organizaciones de este tipo, lo que hace es que ya hay un precedente, es que ya nos conocemos, ya estamos conectados, ya sabemos que compartimos unos valores, unas ganas de ayudarnos, y de pronto hay un problema y es mucho más fácil solucionar estos problemas. De hecho, había un caso, si no recuerdo mal, brutal, que era Rotary incluso desarrolló un kit de supervivencia en huracanes, ¿no? Algo así, era como había que era como una especie de maleta que llegaba y era una tienda. ¿Te suena esto? Es posible. Claro, la verdad es que a nivel mundial, mira, yo me acuerdo, yo viví con cierta fascinación un proyecto que tuvo mucho impacto. Tú sabes que aquí en Rotary trabajamos mucho también para procesos donde ha habido guerra y donde pues se implantan o se ayuda a muchas personas a que puedan tener una prótesis, si han perdido algunos de los miembros y tal. Y yo me acuerdo de un proyecto que era en la época esa que tú y yo coincidíamos más, un proyecto de minas antipersonas. Sí que me suena. ¿Te acuerdas? Yo conservo una maqueta de un kit, sí. Y de alguna forma era, ostras, después de un proceso bélico, ¿no? Pues queda durante mucho tiempo, pues minas ahí puestas y tal, no sé qué, y queríamos desminar, no sé cómo se llama, tal, el terreno, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Rotary tiene una vocación y una capacidad y un potencial, bueno, y actúa, y no es solamente potencial, ya lo hace, brutal, de poder estar atento a esas necesidades que tenemos en todas las comunidades a nivel planetario y poder actuar, ¿no? Y obviamente son distintas las necesidades que pueden estar, pues no sé, en según qué países de América, de África, de Asia, tal, o aquí en Europa, o aquí en Cataluña, por ejemplo, pero identificar esas necesidades que existen en todas partes y poder actuar y poder intentar paliarlas o minimizarlas, esto es algo que te pone en común, como decíamos, en la conciencia y en el pensamiento de todos que somos rotarios y queremos, y nos mueve esta misma misión, ¿no? Correcto. Volviendo un poco quedándonos en este tema de actuar, yo siempre intento preguntar, gente como tú que piensa mucho en ello, ¿cómo lo podemos promover esto? Y eso, al final, cuando hablabas del libro, yo pensaba en el podcast, ya lo he dicho algunas veces. A mí me gusta el podcast porque si promueve ideas en las que creo y tiene algún impacto, ya seré feliz también. Claro. Y entonces me pregunto, ¿cómo podemos promover? Ya no a nivel, a una escala global o, digamos, de este tipo, sino ¿cómo podemos promover que la gente tenga una tendencia más grande a actuar? Actuar en su propia vida, ¿eh? Ya no hablo incluso de ayudar a los otros, aunque está claro y como comentas en el libro que está conectado, pero ¿cómo promovemos cómo hacemos que la gente tenga menos miedo a actuar, que tenga más ganas de hacerlo, que vea más viabilidad en hacerlo, que vea los resultados, que valga la pena y no esté, y ahí toco otro tema que me gustaría hablar también, con miedo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacerlo para incrementar esto, crees tú? Claro, fíjate tú, antes decíamos actuar sin preparación previa, ¿no? Yo creo, lo primero que tenemos que hacer es invitar a la gente a comprar el libro, actuar, a comprar el libro. Correcto. Y a profundizar en él para entender. De hecho, me hace pensar una cosa. En el libro, tú me consta que lo has leído, si te has fijado, seguro que te has fijado, aparecen constantemente referencias filosóficas, psicológicas, incluso religiosas, de fe. Yo creo que al final, para actuar y para perder el miedo, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que como seres humanos tenemos capacidad de impacto. Ni mucho ni poco. De nuevo, aquí el mucho o el poco, el tamaño no importa, sino capacidad de impacto. Porque el impacto, cuando se produce,
incluso se escapa a saber hasta dónde llega. ¿No? No lo sabes nunca, te refieres. No lo sabes nunca, ¿no? Entonces, actuar por pequeño que sea es muy importante. Hablábamos de Rotary. A veces uno se pregunta, ¿y qué hago yo aquí en Rotary? ¿Y qué cuesta llevar adelante un proyecto? En Rotary o en cualquier parte de la vida. Por pequeño que sea, su capacidad de maximizarse es brutal, ¿no? Entonces, de alguna forma, entender que la actuación... Hay un concepto en finanzas, en empresa, que se llama el interés compuesto. El interés compuesto, más o menos, está basado en decir, oye, si tú inviertes un dinero, el interés del dinero, el interés que genera ese dinero, te incrementa la cantidad con el que el interés futuro no será del dinero original, sino del dinero más el interés primero. Y así vas incrementando el importe base con el cual vas obteniendo un interés. Viene a ser lo mismo. Seguro que lo he explicado mal, pero no, se ha entendido, ¿no? Es decir, si tú empiezas a actuar, por pequeño que sea, esa actuación te da la base de una siguiente actuación. Y además, entras en un proceso de aprendizaje. Hay un concepto, en inglés se llama el learning by doing, el aprender mientras se hace, que es que nadie puede esperar a saberlo todo para hacer. Necesitas sí o sí el proceso de experimentación. Y de alguna forma, si no empiezas a experimentar, en innovación tenemos el producto mínimo viable. De nuevo es lo mismo. Fíjate tú, yo tengo que esperar a tener todo el proceso del producto, del invento tecnológico acabado, o puedo empezar con el pequeño beneficio, para ver si hay una respuesta del mercado o del uso. Si es positiva, sigo incrementando el beneficio de este producto. Fíjate que en la ciencia, en la economía, en la innovación, en las creencias, todo empieza por una pequeña actuación viable, por una pequeña actuación de impacto. Yo te decía, Rotary nos distinguimos por ser una entidad de proyectos de gran impacto, pero no importa si son grandes o pequeños, sino de gran impacto, presente y futuro, porque con el pequeño suma. No sé si es la respuesta adecuada a tu pregunta o ajustada a tu pregunta, pero te diría, ¿cómo empezar a actuar? Pues empezando, por pequeño que sea, empezando. Incluso empezando mal, porque nos permitirá aprender del error o de los errores y volver y mejorarlos, rectificarlos. Y esto es importante. Y es importante que actuemos en consciencia plena, sabiendo cuáles son las bases de la actuación, pero sin esperar, sin demorar, lo llaman procrastinar, ¿no? Sin posponer el momento de actuar, ¿no? Tú antes, cuando hemos llegado aquí, los oyentes, los audiovidentes del podcast no lo ven, pero tienes un set muy bien montado y me he interesado por tu set, ¿no? De grabación y tal, de cámaras, de focos. Tú me decías, bueno, empecé con una webcam y un micro que temblaba, ¿no? Bueno, pues este empezar es importante y si entramos y si lo vemos y nos hacemos una lectura nosotros y nos empezamos a ver cómo empezamos cualquier cosa, cómo andar, vemos que al principio gateamos. Totalmente de acuerdo. Nos cuesta juzgar ese inicio como un paso adelante, ¿no? Yo creo que nos cuesta aceptar que eso que hemos hecho, que es un pequeño paso, darle el valor que se merece, que es de primer paso. ¿No? Esta frase del astronauta, ¿no? Un paso pequeño para el hombre y un gran paso para la humanidad. Exactamente. Pero en ese momento es un paso. Y bueno, ahí le pusieron los americanos, que saben mucho de esto, creatividad, de ver que este paso que no es nada, que se ha salido de la escalera de la nave, ¿no? He hecho solo un paso. ¿Y qué significa el paso? Bueno, es un paso gigante, ¿no? Mira, fíjate tú, es tan antropológico el proceso de aprendizaje o de actuar que nadie se cuestiona
un bebé, y tú lo vas a ver pronto, Ajá. que cuando quiere empezar a caer, nadie se plantea que esa caída sea un fracaso. Se entiende que es un proceso natural aprender a andar. Ya. ¿Por qué de mayores Ya. vemos la caída como un fracaso? No, es que el proceso antropológico del aprendizaje es, yo tengo que empezar primero a levantarme y verás que de pronto un día la ves sentada ahí de pie, agarrada al sofá o a tu pierna. Ya, se ha puesto de pie y anda, y ya has hecho el primer metro sola, se ha caído. Sí. La animamos a volverse a levantar. Correcto. No le decimos, ves, te has caído. Correcto. Pues ya no te levantarás nunca más. Correcto. No. Es importante que recuperemos el proceso natural de aprendizaje de las cosas, ¿no? También es quizá porque hemos aceptado que es posible y que lo normal es que que acabe caminando. Y quizá lo tenemos que empezar a hacer, a popularizar la idea de que lo normal es que crezcamos, de que lo normal es que seamos mucho más increíbles de los que nos pensamos que somos, ¿no? Y quizá el problema es que como no nos hemos normalizado y pensamos, de excepcionales solo hay 4, y en realidad todos podemos ser mucho más increíbles de lo que nos pensamos, pero como no lo hemos normalizado, lo que dices tú, caes y dices, bueno, no te vayas a levantar, que lo que te estás intentando lo han hecho 4, y la verdad es que no. Y quizá está ahí el tema, en normalizarlo, en normalizar esto puedes hacerlo... Mira, yo te diría, normalizarlo sí, es un buen concepto. Yo te diría, juguemos un poco más. Ya. Es decir, no hace falta que todo lo hagamos solemne. Ya. El proceso de liderar es un juego, es una interacción con los demás, es un acompañamiento a los demás. El proceso de tener una empresa, si no lo disfrutas, es una terrible tortura. Correcto. ¿Cuántas veces hemos lidiado con segundas y terceras generaciones que han tenido que hacer frente a la empresa, digamos, que han heredado y que muchas lo disfrutan y lo viven en plenitud, pero para cuántas es una tortura, ¿no? Yeah. Entonces yo te diría, mira, en el libro yo hablo de cuando yo era un empresario al uso. Ajá. Mejor dicho, yo escribo cuando yo quería parecer un empresario al uso. Cuando yo me despongo de ese traje, esa corbata, ese gran coche, cuando me despongo de lo que creía que tenía que hacer para parecer empresario, luego conecto con mi yo auténtico. ¿Y qué es que está peleado? El no ir con corbata y ser un buen empresario. ¿Está peleado el no ser un amigo de tus empleados o compañero o para liderar una organización y ser un jefe distante y, no sé, déjame decir así, soberbio? No, hay que jugar un poco, porque al final la vida, con responsabilidad y con respeto, es un juego. Este que explicas me recuerda mucho yo creo que el aprendizaje un poco de Silicon Valley, que es, de pronto, gente en pantalones cortos, camiseta hawaiana o camiseta normal, están montando empresas que disrupten esto hace 20 años, ¿no? Y pilla por sorpresa un poco al mundo. Y de pronto, de hecho en Estados Unidos es como la gente llega con trajes a reuniones a Palo Alto y se encuentran gente con camisetas que tiene empresas 10 veces más grandes que está cambiando el mundo y es como, hostia, y empiezan a dejar el traje fuera. Y de hecho yo me acuerdo, hay un catalán ahí que conozco que está trabajando primero en Dropbox y en varias empresas grandes, ¿no? Y que me comentaba que la gente a veces se reía de si veía a alguien en traje, diría, ¡oh, tío, un traje! O sea, no va nadie en traje, ¿no? Y yo creo que este punto que dices, me ha gustado la palabra que has usado, de la solemnidad, de no hacer solemne cosas que no necesitan ser solemnes. Es verdad. No necesita la empresa como formato, no necesita ser, lo que dices tú, una forma concreta. Lo que necesita es construir un equipo de gente que soluciona un problema y que nos lo pasamos bien y que somos profesionales. Profesionales significa llegar a hacer las cosas que te comprometes y hacer un buen producto y tal, pero este tema de la solemnidad, me gustaba la palabra de la solemnidad, porque es como vamos a ponernos todos la corbata y vamos aquí a ver... Vamos a ponernos todos serios, ¿eh? Exacto. Y yo creo que es muy crítico, muy crítico para, obviamente, la innovación,
la innovación, pero yo creo, por lo que acabas de decir, que es para pasárselo bien, que vamos todos que todos tenemos que pagar el alquiler y hacer cosas, por lo menos, seamos profesionales, pero pasémonoslo bien. Pero pasárselo bien también es un concepto de suma responsabilidad, ¿eh? Total. Porque tú te lo puedes pasar bien, pero nunca jamás a costa de otro. Yeah. Es decir, jugar todos el match sin que haya perdedores ni ganadores, sino que todos vayamos a desarrollarnos, ¿no? Yeah. Y es importante entender, para mí, que pasárselo bien no es jugar en competición. Yeah. ¿Vale? Y ayer gané un partido de pádel, estuve 3 sets, 2 horas. Yeah. Me gusta la competición, pero en el entorno, en el contexto en que estamos hablando vayamos a jugar en el sentido de tomar las cosas en relativo, porque ni son tan serias, ni son tan banales, ¿no? Y en el juego, como un niño aprende, es como un niño aprende, decíamos, ¿no? ¿Cómo aprender? ¿Cómo asumir que el error forma parte del proceso? Pues si tú lo ves como un juego, entenderás que algunas veces se gana, otras se pierde, pero nunca estás perdiendo. Algunas veces sale mejor, otras veces, pero nunca estás perdiendo. También, de las peores circunstancias, se puede aprender y es donde pueden surgir grandes y relevantes resultados, ¿no? Total. Bueno, por eso está también el concepto de la deportividad, ¿no? Del fair play, ¿eh? El fair play, exacto. Es decir, pues vamos a pasar bien, vamos a ser competitivos y si ganas aún me das la mano igualmente, ¿no? Nos saludamos al final del partido. Sí, este es el reto, esto es un reto. Me encantan y me fascinan y al final siempre me ha gustado así, los temas así más sociales, ¿no? Y culturales, ¿no? ¿Cómo construimos? Porque al final la manera como nos comportamos como sociedad desencadena las cosas que nos quejamos como sociedad o que nos gustan. Y, ostras, ¿cómo promover estas ideas que hacen que la sociedad gradualmente cambie en una dirección y de pronto la gente se comporte y de pronto lo que decías tú, haces un impacto y de pronto ni te das cuenta, ¿no? Y han pasado cosas que ni te enterarás nunca, ¿no? Con Rotary seguro que pasan cosas así, y luego se inspiró tú y yo porque estamos haciendo el podcast, sino para mí sería una memoria positiva de empresa y de empresario. Entonces, es muy, muy crítico para mí esta idea de cómo podemos ir sembrando, ¿no? Ideas potentes que hacen que la gente vaya cambiando, porque yo últimamente también pienso mucho en esto en Twitter y sitios así, cuando a veces hay gente, los haters, ¿no? Que van ahí y dice algo y no pone sin nombre, nada, pero alguien sale y dice esto, tal, esta, tan... y son crítica negativa innecesaria. Y estoy empezando a vislumbrar que tengo que hacer algo con esto, promover la idea opuesta. ¿Cómo hacemos para que la gente cada vez más mantenga estas ganas constructivas de hacer cosas y de hacerlo con deportividad y con ganas, y que tengan los ejemplos para hacerlo, para inspirarse y para hacerlo a su manera y para encontrarse el mismo y para el concepto que a mí cada vez me gusta más, que es para hacerlos a su manera, ser auténticos con ellos mismos, decir yo lo hago así, que no significa que lo haga como el otro, o quizá cojo ideas de ahí y de allá, pero es tu manera lo que te llena, ¿no? Y vaya, me voy por las ramas yo. Yo tenía una respuesta, pero se me ha olvidado escuchándote. ¡Qué drama! Es lo peor. Me pego el rollo y no te dejo ni hablar. No, pero ahora me dejas que te hable de mi libro también. Por favor. Te he traído el método CREA. Correcto. El método CREA. Exacto. Pero fíjate tú, yo tengo 2 libros también escritos. Vale. El método CREA está en el circuito editorial, comercial, normal. Está, y tal. Pero fíjate tú, me hablabas de cómo hacer que la gente, fíjate, cuando, ¿tú te acuerdas que el ChatGPT nos lo abrieron a los mortales en noviembre, ¿no? El 21 de noviembre del año pasado. Y yo empecé a jugar con él. Y una de las cosas que descubrí es que, porque nadie no venía con instrucciones, ¿verdad? Entonces empezamos a juguetear con él y descubrí que no era un buscador. Al contrario, era un mal buscador, ¿no? Tenía, no sé, millones. Yo creo que tenía, fíjate, el otro día en una conferencia precisamente a Rotarax les decía, mira, nuestro cerebro tiene
80 millones de neuronas. No sé si es la cantidad o no. Digo, pero ChatGPT tiene 400 millones de elementos de información, ¿no? O sea, que es mucho más grande que nuestro cerebro, ¿no? Entonces, de alguna forma, y no quiero frivolizar con esto, pero yo jugando, descubrí que era una inteligencia con la cual podíamos crear una hipótesis. Es decir, por primera vez, 1 más 1 sumaban 3. Lo que él tenía más lo que yo sabía, creábamos una cosa nueva. Con Google no puedes crear nada. Tú a Google le preguntas y te responde lo que tiene. A Wikipedia tú le preguntas y te responde lo que tiene que alguien le ha introducido y alguien lo ha validado. Pero ChatGPT no. Transforma. Es cierto que de la transformación aparecen tergiversaciones y aparecen... Bueno, yo le planteé, oye, ChatGPT, ¿qué pasaría si Jesús de Nazaret, fuese no un profeta hace 2000 años, sino un coach hoy? ¡Ostras! ¡Qué bueno! Y el tío, o tía, exacto. El otro día le hice una pregunta y me respondió en masculino. Ah, sí. Pero el tío me respondió qué haría Jesús a partir de varios temas que yo le planteé, como por ejemplo... ¿Qué diría Jesús sobre el poder de la fe y la confianza en uno mismo? Sobre la humildad, sobre la toma de decisiones, sobre la gratitud, sobre la verdad y la honestidad, pero como coach hoy. ¡Ostras! Y dices... Ahora veo de dónde sacas todo tu contenido de LinkedIn. No. Bueno, algo hay. No, de Jesús. No. De Jesús. De Jesús. Pero fue brutal. Fue el primer autor reconocido en Cataluña de escribir un libro con ChatGPT. Ahora, un momento, ¿y este libro es esto o no? Esto sí, está editado, es esto. Y además, fíjate tú, decidí hacer el libro en 7 días. ¡Qué bueno! Y el libro lo autoedité. Está registrado y tiene el ISBN. Vale. Pero lo que hice fue decir, en relación a lo que tú creo que me preguntabas, yo jugando con el ChatGPT, descubrí que podíamos generar algo nuevo. Lo generé, lo validé. Y luego dije, ¿y qué hago con esto? ¿Voy a hacer un negocio con algo, una tecnología que me ha sido dada y con la cual yo solamente he jugado? Hice un proyecto solidario y gracias a la venta de este libro he podido mandar 948 euros y todavía estoy vendiendo a un proyecto, a un misionero en Uganda, que ¿sabes qué hace? Presta dinero, hace microcréditos para que allí en Uganda la gente pueda montar pequeños negocios para mejorar su vida. Fíjate tú lo que decíamos, una pequeña actuación de unos recursos que disponemos y que tenemos y que podemos activar, hasta dónde pueden repercutir. Se fueron, gracias a todos los que compraron este libro y tal, a 10, 12, 20 proyectos de microcréditos. ¡Ostras! Allí, un proyecto de emprendimiento puede ser 2 herramientas para reparar neumáticos de bicicleta y unas gomas para los pinchazos, o comprar 6 gallinas, criarlas y venderlas para luego comprar 8. Estaríamos en el círculo del marinero ese que de un barco compró una flota, ¿no? Pues de esto va, de actuar y de actuar también para ayudar a los demás, ¿no? Y así es. Me encanta. One Coach. No está en las librerías, hay que entrar en mi web, oriolbrutau.com y allí... Y ahí se puede comprar. Quedan algunos ejemplares, no queda demasiado ya, pero quedan algunos ejemplares. Pero me interesa, esto es curioso, la autoedición. Y además te gustará una cosa, que es que... Luego tú te acuerdas que salió el DALI, ¿no? Ahora es que estamos... Esto pasó en febrero, este libro. Lo publiqué en febrero. En Sant Jordi hicimos un lanzamiento. Estamos en... ¿Qué mes estamos? En septiembre, ¿no? Sí. Parece una eternidad. Parece que el ChatGPT estuviese con nosotros de toda la vida. Y es este mismo año. Es brutal. Pues salió con el ChatGPT también de OpenAI, el DALI. Bueno, pues todas estas son imágenes creadas con DALI que hemos digitalizado y hemos tokenizado. ¿Ah, sí? Y son obras únicas
Qué bueno. Obras únicas. Y está aquí, pues, Jesús hablando con Buda, con Sócrates, y están representados como si fuesen Rembrandt, Picasso, Gauguin, Van Gogh, ¿no? Y están toquetizadas, ¿eh? Y se venden también y van para Uganda, como NFTs, sí. Sí. Yo he usado bastante el Midjourney. De hecho, tengo un vídeo en mi canal y tal. Muy bien. Y me alucina, bueno, lo que nos... A mí me fascina ver los retratos que la gente hace pasar por buenos y sale la gente con 6 dedos. Ya. Uno habrá, pero tantos no pueden ser, ¿no? Sí. Oriol, vaya, yo creo que... Ya ha pasado la media hora que vemos. Sí, la media hora. 1 hora y cuarto. Pero no haber aburrido. Podríamos estar aquí horas y horas, que es lo que me pasa. Tengo la suerte de conocer gente súper interesante como tú y me encanta y vaya, y me parece... Vaya, no lo sabía para nada y me parece... Y te regalo también el de marketing industrial. También te lo he traído para ti. Fantástico. Pues, pero muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer y me ha encantado... Todos los temas que queríamos tocar y que hemos tocado, yo creo que son muy importantes y me encanta. O sea, que muchísimas gracias. Y si quieres, no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente, Jordi, animarte a seguir con este proyecto. Hace falta que podamos compartir más. A mí, por supuesto, ha sido un placer venir aquí. Encontrarme contigo. Exacto. Nos hemos encontrado de nuevo gracias también a LinkedIn. Exacto. A esa especie de mundo paralelo también que es LinkedIn. Exacto. En LinkedIn también me siento muy escuchado, muy leído y me gusta porque veo que también impacta a mucha gente. Y animarte a seguir con este proyecto. También a tu mujer, que está ahí detrás de las cámaras dándole a los botones. Say hi. Bien. Y de alguna forma, pues, animarte, como decía, a seguir con esto. Espero no haber aburrido a la audiencia. Y ojalá me vuelvas a citar. Seguro. Y ya buscaremos algún tema. Exacto. Y lo he pasado muy bien. Gracias, Jordi. Genial. Muchísimas gracias.